Continuando con nuestra lectura de el libro A la sombra del ángel, vamos ya con el epílogo. Cuando doy pláticas y conferencias acerca de mi libro, hay dos preguntas que casi siempre me plantean. ¿Qué pasó con el niño? ¿Y por qué escribió usted este libro? Voy a comenzar por esta última pregunta. No sé si lo que de verdad desean saber es qué me inspiró a crear la novela o si únicamente les extraña que hubiera hecho algo que muy pocas mujeres harían, escribir la vida de sus suegras. Desde chica quise escribir un libro. En mi época, leer un buen libro era un pasatiempo favorito. No había televisión e ir al cine era una excursión con tus papás o amigos. Intercambiar cuentos y novelas permitía tener charlas en común y era casi un juego, pues había que apuntarse y tomar turno para que cierto libro llegara a nuestras manos. Había discusiones apasionadas y algunos libros secretos se discutían entre amigos. Yo era una lectora ávida. Me gustaba especialmente el buen misterio y las novelas basadas en hechos históricos. Nací en La Habana, Cuba. A los 3 años llegué a México con mis padres estadounidenses. Mi padre era el gerente de una empresa cuyo lema era todo para las artes gráficas y trabajaba en la calle de Bolívar, enfrente de los ricos tacos de Beatriz. Por ello crecí con 2 aromas inconfundibles, la tinta y los tacos. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años y mi padre había convertido el cuarto piso de su edificio en el primer penthouse de México. Desde el balcón de la recámara que compartía con mi hermanita se veían los volcanes y también el Zócalo con sus árboles frondosos y su jardín como bancas. Para llegar a cualquier sitio íbamos a pie o tomábamos el tranvía. México ha sido mi casa y lo sigue siendo. Crecer en un ambiente bilingüe y convivir con gente de muchas nacionalidades me ha abierto puertas en donde quiera que me encuentre. Asistí al Colegio Americano, que en aquel entonces estaba en la Avenida Insurgentes. Muchos de mis compañeros de clase eran hijos de embajadores. A mi casa llegaban invitados de Sudamérica, Europa, el Caribe y los Estados Unidos. A los 15 años, mi padre me mandó a California para terminar el high school, equivalente a la preparatoria. Eso fue un verdadero choque cultural. Mis compañeras me veían como una ave rara. De mis orejas colgaban aretes. Llevaba zapatillas con tacón en lugar de los zapatos tipo sport de 2 tonos que usaban ellas. No podían imaginar el país que yo les describía. Para ellas, México era la imagen que tenían de la frontera, pueblos sucios, calles con baches, niños semidesnudos, perros callejeros. Mi México era una ciudad de pirámides y volcanes, un castillo, tiendas surtidas con las mejores joyas y modas internacionales, hermosos jardines y casas, así como un magnífico teatro de bellas artes donde yo había escuchado a Heifetz tocar el violín, había visto el ballet ruso y la ópera italiana.
Les explicaba que México tenía una historia que rebasaba los 5.000 años y que antes de que los puritanos ingleses llegaran para establecer la primera colonia de lo que serían los Estados Unidos, aquí ya había una universidad. Todas querían visitar mi México. Fue entonces que me prometí escribir algún día un libro sobre este país y así ayudar a educar a mis ignorantes conciudadanas. Ya saben lo que ocurre con esos sueños guardados en un archivo del corazón que se llama algún día. Son sueños que se quedan arrumbados. La vida nos lleva por caminos sin mapa, muchos con barreras que te obligan a buscar hasta entonces la salida. Así que debemos encontrar la salida. Los años pueden conducirnos a la cima para después dejarnos caer. Así es la magnífica aventura de vivir. En mi caso, terminé la universidad, trabajé en la radio, en Hollywood durante la guerra, me casé, tuve un hijo, 8 años después me divorcié. Toda mi familia vive en México, pero tras mi separación no quise regresar al hogar paterno. Vivía cerca de Nueva York y me fui formando una carrera exitosa en la decoración. Siempre encontré quien me ayudara en el camino. Una decoradora internacional que se había convertido en mi mentora, vivía en Cuba. Su esposo era el director del Gran Hotel Nacional. 4 meses después de que Fidel Castro asumiera el poder, ella me habló por teléfono para decirme que se había definido el rumbo que Cuba estaba tomando. Ella y su esposo iban a partir para México lo más pronto posible. ¿Por qué no vas tú también y ponemos juntas una empresa de decoración? Canté, bailé, le di gracias a Dios, a todos los ángeles y a Fidel Castro. Ya tenía el boleto para regresar a México. Llevé a mi hijo, mi perro y mi juego de plata. Vendí todo lo demás. Regresé a México a fines de 1959. Fui recibida con ese calor latino, el cariño de parientes y buenos y viejos amigos. Puse mi propio departamento. A mi hijo le encantaba la escuela. La empresa, la de decoración, andaba viento en popa y tenía galanes que bailaban rumba y paso doble. Me prometí no volverme a casar nunca. A final de 1960, una amiga me invitó a una fiesta, sorpresa, que daba para su esposo. Hay un divorciado en la empresa, joven, guapo, te va a gustar. Le pido que te recoja. Acepté y fue así como conocí a Donald Antonio Blay Rivas Mercado. Resultó que nuestros padres tenían 25 años de conocerse. Su tía Amelia jugaba bridge con mi madrastra. Su tío Mario jugaba golf con mi hermano en el Club Churubusco, aunque él y yo jamás nos habíamos visto. Cuando le pregunté dónde había vivido de chico, me contestó que en la calle de Monterrey, en una casa que abarcaba un triángulo. Tenía una reja verde. Le pregunté. Sí, fue su respuesta. Y tenías un perro grandote que siempre me ladraba cuando pasaba por tu reja. Me miró perplejo. Yo viví enfrente, le dije, cruzando el Camellón de Jalisco, la calle que ahora es Álvaro Obregón. Tenías un Cadillac azul. Volvió a preguntar. Era de mi mamá, me dijo. Mi hermano y sus amigos decían que era el coche más elegante que habían visto. Nos casamos 6 meses después. Sus 3 hijos vivían con él, Monte, Marian y Vivian, que tenían la misma edad que mi hijo Ray. Todos asistieron a la boda. Nuestros 4 hijos,
nuestros padres, mi hermana y su esposo e hijos, mi hermano y su esposa e hijos, primos, tíos, amigos, los arrimados, los agregados, los que se hablaban, los que no se hablaban. Desde el momento en que salimos de la iglesia, sentí una felicidad que me envolvía totalmente, la cual no ha desaparecido durante nuestro matrimonio. Cuando cortamos el pastel, tuve un momento de reflexión. Faltaban dos mujeres, mi madre y la madre de Don. Lo único que sabía de la madre de mi esposo era que se llamaba Antonieta y había muerto en un sanatorio de París cuando él tenía 11 años. Si le preguntaba a las tías algo sobre Antonieta, siempre me contestaban lo mismo. Murió en París, fue una pena. ¿Qué decir? Y la conversación tornaba otro rumbo. No había fotos de Antonieta en la casa de Don, donde vivíamos. También encontré a mi esposo renuente a hablar de su mamá. Lo comprendía y no quise insistir, pero un gusanito me picaba. ¿Cómo había muerto? Algo misterioso se ocultaba. Teníamos aproximadamente 2 años de casados cuando recibí una carta de una amiga mexicana de la Universidad de California. Me acabo de enterar de que te casaste con el hijo de Antonieta Rivas Mercado. Qué mujer tan inteligente, generosa y elegante. Mi familia la adoraba. Qué pena lo de su suicidio en la Catedral de Notre Dame de París a los 30 años. Se había suicidado. Ese era el misterio. Lo primero que vino a mi mente fue enojo. ¿Cómo podía una mujer matarse y dejar solo a su hijo en una casa de huéspedes en Burdeos? ¿Qué tipo de madre haría algo así? Enseguida la pregunta clave llenó mi cabeza. ¿Qué había hecho para que su nombre fuera un tabú en la familia? Tenía que saberlo todo. Así comenzaron los 20 años que estuve tratando de trazar las huellas de Antonieta. Me llevaba muy bien con la tía Alicia y la tía Amelia. Tía Alicia era una dama que siempre se sentaba muy recta en el sillón con los dedos entrelazados en el regazo. Tía Amelia tenía un contagioso sentido del humor. Cuando les dije que ya sabía cómo había muerto Antonieta, brotaron fuertes fuentes de lágrimas, culpabilidad y tristeza. Después, anécdotas, cuentos de su niñez, la madre estricta, su querido padre con ideas liberales, que construyó una escultura en la casa donde llegaban las maestras. Quería hijas educadas en una época donde no se brindaba formalmente instrucción a las mujeres. Todo era risas cuando contaban episodios con los primos jugando en su jardín encantado, el carrito jalado por un borrego. En todos los relatos resaltaba el nombre de Antonieta, la niña inquieta que escribió su primer poema a los 3 años, la que bailaba con gracia innata, la que tocaba el piano como concertista, la que hablaba inglés y francés desde los 6 años. Antonieta, que siempre andaba con un libro bajo el brazo, a quien no le importaba que su mamá la castigara por cualquier cosa. Le gustaba estar encerrada en su cuarto donde nadie le interrumpiera su lectura. Tuvimos conversaciones largas donde siempre surgían nuevos cuentos y anécdotas de la familia. En mi caso, haciendo memoria, anoté todo lo que me habían dicho. Una persona me comunicaba con otra y así fui formando un mosaico de una mujer extraordinaria. Lupe Marín Rivera la llamó soberbia y altanera. Creía que todo el mundo tenía que responder a lo que ella quería, me comentó. Era rica, ¿sabes? Siempre andaba en su Cadillac con su chofer uniformado. Yo la presenté con los contemporáneos. Se reunían en mi casa. Una de las entrevistas que resultó especialmente curiosa fue con Juan O. Gorman,
Como joven pintor en la periferia del muralismo, él había conocido a Antonieta y a mí me interesaba saber algo sobre la relación de ella con Diego Rivera. Nos sentamos en su jardín por casi una hora, sin cambiar de tema. Me dio un discurso sobre los motivos de Antonieta para suicidarse. 3 días después, se colgó de un árbol en su jardín. Andrés Genestrosa abrió su estupenda memoria, su corazón y su biblioteca. Él vivió en la casa de la calle Monterrey durante un año y compartía la recámara con mi marido, entonces de 7 años. Para Andrés, Antonieta era generosa, brillante, la mecenas de una generación. Malú Cabrera, que participó en el Teatro Ulises que fundó Antonieta, la describió como inquieta y dispersa. Todo lo quería ser a la vez, me dijo. Ser inactiva la aterraba, como si no quisiera gastar un minuto de la vida. Decía y hacía lo que quería para adelantar sus proyectos, sin importarle lo que pensara la gente. Estaba tratando de conseguir su divorcio y fue muy criticada en la familia y la sociedad. Fue la escandalosa de México. Yo había encontrado a mi heroína. Sabía que iba a realizar ese sueño de escribir un libro. ¿Ya has averiguado por qué se mató?, me preguntó de repente su hermana Amelia. Yo te lo diré. Fue por meterse en la política, por el dichoso Vasconcelos. Sin duda, esa relación fue la culminante de su vida. Me intrigó, busqué noticias en los periódicos de 1928, 1929. Entrevisté a Mauricio Magdaleno y otros jóvenes vasconcelistas. Andrés Genestrosa me dijo que José Vasconcelos no era desconocido por Antonieta. Lo conoció a través de sus libros, sus artículos en el periódico El Universal, por su apoyo a los muralistas y el gran desempeño que tuvo cuando fue secretario de Educación durante el gobierno de Álvaro Obregón. Antonieta lo admiraba y él también sabía quién era ella. Una mujer independiente, rica, de la alta sociedad, conocida como promotora cultural y por su apoyo a los nuevos escritores. Vasconcelos quería conocerla personalmente. Andrés y el comité de jóvenes vasconcelistas los presentaron en Toluca en vísperas de entrar a la capital durante la campaña presidencial del escritor. En mi imaginación tengo presente ese primer encuentro. Vasconcelos vio a una mujer de gran atractivo. Era alta, elegante, una mujer de mundo que hablaba 5 idiomas y podía conversar sobre cualquier tema. Cayó bajo su magnetismo. Antonieta sabía que él era mujeriego, que le importaban las promesas que había hecho en su campaña, entre ellas la del voto femenino. La educación había sido el interés primordial del padre de Antonieta y para ella este era un tema básico, un punto clave para fomentar un México nuevo, con nuevas ideas, un país progresista. Vasconcelos era fervoroso creyente en la educación, incluida la educación para la mujer mexicana, y se proponía sacar a México del atraso de 20 años que presentaba frente a Europa y Estados Unidos, y eso también apasionaba a Antonieta. Como era de esperarse, ella tomó su compromiso como promotora del voto femenino con toda su energía.
Recuerda mi marido que en la casa de la calle de Monterrey, grupos de mujeres siempre estaban entrando y saliendo. El sótano se convirtió en un taller de trabajo. Curiosamente, esas mujeres no eran las de la clase alta que habían trabajado como voluntarias con Antonieta en la Sinfónica, mujeres que nunca se hubieran metido en la política. Las voluntarias que hacían los carteles y la propaganda para promover el voto de la mujer eran oficinistas, trabajadoras de los almacenes, vendedoras en los mercados, amas de casa de la clase media-baja, mujeres que creían en Vasconcelos, que anhelaban un futuro mejor para sus hombres y sus hijos. Antonieta conocía la historia de las sufragistas inglesas y americanas y sabía que la agresividad no iba con el carácter de la mujer latina. No fue feminista en el sentido militante, no pretendía que el hombre y la mujer fueran iguales, sino que tuvieran los mismos derechos y oportunidades. En un artículo que publicó en España termina diciendo: es preciso para todas las mujeres mexicanas ampliar su horizonte, que se les eduque e instruya, que cultiven la mente y aprendan a pensar. Pequeñas pausas en miserables pueblos polvorientos de la provincia durante la campaña le abrieron los ojos a la realidad de México, la pobreza, la miseria, la falta de justicia y oportunidades, mujeres vilmente golpeadas por hombres envejecidos por el duro e interminable trabajo en el campo, hombres que solo encontraban alivio en el alcohol. Fue durante la campaña que la tensión del arco disparó la flecha. Antonieta entregó su apoyo total, su talento, su dinero y su amor a Vasconcelos. Fueron amantes, juntos iban a cambiar a México. El resultado oficial del voto, sin embargo, fue el siguiente: 1.948.848 votos para Pascual Ortiz Rubio y solo 119.939 para José Vasconcelos, únicamente 5% de la votación. ¿Por qué se mató Antonieta? Fui a Nostradamus 3 veces tratando de entender eso. La única respuesta que me venía era que Antonieta estaba vacía después de haberlo entregado todo, en ese estado depresivo, sin nadie que la abrazara, nadie que la alentara. La muerte le parecía la única solución. Hasta su adorado hijo estaría mejor en manos de su padre. En sus últimas cartas a su madre se oye ese grito de desesperación. Andrés Genestroso dijo que su país la derrotó. La veía como una Juana de Arco que se mató por todos los que no se levantaron en armas contra calles. Nos dijo que en una carta Antonieta le escribió: ya no tengo patria. Yo no culpo a Vasconcelos, pero en mi opinión, la última noche que estuvieron juntos sí derramó el vaso. Durante toda esta investigación, no solo encontré a mi heroína, también me sumergí en el tiempo que le tocó vivir. La pude recrear en relación con un trasfondo histórico que es apasionante por sí mismo: el México de los años 20. Antonieta nació en 1900 y murió a principios de 1931. Vivió 3 décadas importantísimas en la historia de México: la última década del Porfiriato, 10 años de la Revolución y los 10 años en que los cimientos de México moderno se edificaron. Así, yo tenía todos los elementos para escribir un libro interesante. Lo que quería lograr no era una biografía, sino una novela que abarcara un panorama de los años 20 en México, tejidos con la vida de Antonieta.
y no puedo dejar de advertir que me fui obsesionando con ella. Quise capturarla antes de que se escapara en un mito, como Frida Kahlo. Ahora contestaré la primera pregunta. ¿Qué pasó con el niño? Durante los años que estaba yo escribiendo este libro, mi marido siempre fue muy reticente a hablar sobre su mamá. Le di unos capítulos para leer y su comentario fue: estás inventando a mi mamá. Ella no hizo nada importante. Todos sus proyectos se quedaron en eso, proyectos. Si la quieres seguir inventando para hacer un libro interesante, adelante, pero no digas que es la vida de mi mamá. Comprendí lo profundo que era su enojo con ella por haberlo abandonado. Después de que salió mi libro, una reportera le preguntó: ¿qué recuerdas de tu mamá? Su respuesta fue escueta. Siempre fue cariñosa conmigo, pero no era una madre ausente. No conocí a esa mujer que mi esposa describe en su libro. Fueron muchos años, con una gran dosis de paciencia, para lograr que mi marido me hablara de su madre. De vez en cuando desenterraba recuerdos que no me había contado. Poco a poco fui reconstruyendo su vida, especialmente los años que vivió con su mamá, pero dejaré que él mismo lo cuente. ¿Qué pasó con el niño? Catherine Blair, ¿qué recuerdas de la estancia en Burdeos? Tenías 11 años de edad. Donald Antonio Blair Rivera Mercado. Vivimos en una pequeña casa de una señora llamada Lavigne, en un barrio de trabajadores. Creo que mi abuelo había vivido de joven en esa misma casa, recién llegado a Francia, y al parecer empacaba cajas de vino para ganarse la vida. Mi mamá ha de haber contactado a la familia Lavigne antes, porque ya nos esperaban. La señora y su hija rentaban 2 cuartos con comida. Abajo estaba un hombre de mayor edad y mi mamá y yo arriba. Catherine, ¿cómo era el cuarto? ¿Espacioso o chico? Donald, pequeño. Tenía muy pocos muebles y un baño al final del corredor. ¿Dónde escribía tu mamá? En la mesita que quedaba al lado de la cama. Tenía una lámpara. Escribía hasta muy noche. Pocas veces sentí cuando se acostaba. Extraños detalles que recuerda uno. Mi mamá usaba papel amarillo en su máquina de escribir. El cuarto tenía una ventana que daba a la calle. Casi enfrente estaba una bodega grande de vinos y en la esquina la escuela primaria del barrio a la que yo asistía. ¿Ya hablabas bien el francés? Claro. Recuerdo que de chico viví 3 años en Francia con mi mamá y mi abuelo. ¿Te gustó la escuela? No. Yo era mayor que mis compañeros de clase y el más grande de estatura, porque me atrasaron 2 años. Los chicos se burlaban de mí, especialmente por mi forma de vestir. Cuando me quejé con mi mamá, en lugar de ponerme overoles, me mandó a un gimnasio que quedaba cerca para tomar clases de boxeo. Tienes que aprender a defenderte, me dijo. Pero después de unas semanas, los chicos de mi clase me pusieron un apodo. Me decían campeón. En el recreo se jugaba un torneo tosco entre 2 muchachos grandes que llevaban cada uno un chico en las espaldas. Eran 2 caballos y el chiste era tumbar al jinete del otro, a duros golpes. Yo era el caballo y a mi jinete no lo podían tumbar. Quisiera saber cómo y cuándo llegaron a Burdeos, pero tenemos que retroceder en el tiempo, a la casa en la calle de Monterrey, en México.
a la noche en que tu mamá se despidió de ti y tuvo que huir a Nueva York tras el asesinato de un orador vasconcelistas. ¿Lo recuerdas? Mi mamá me despertó. Estaba muy agitada. Me contó lo que había pasado y me dijo que era mejor que se fuera un tiempo, que me iba a quedar con mi tía Alicia. Pero no resultó así. No, no creo que fuera culpa de mi tía. Mi tío Pepe no quería nada que ver con mi mamá. Mi papá sí fue un buen amigo suyo. En fin, fui a vivir con mi tío Mario y su esposa, Lucha, en una casita que había comprado en la Colonia del Valle. Mario nunca perdonó a mi mamá por vender su lote en las lomas. Esa es otra historia. Amelia también vivió con ellos. Yo no duré más que un par de semanas porque mi papá había contratado a un detective para secuestrarme. Él había ganado mi custodia en el caso del divorcio que dictaminó la Corte Suprema de México. Mi mamá lo sabía. Lucha decidió que el mejor lugar para esconderme era en casa de su madre, la señora Cristina Rule. Doña Cristina era conocida por su fuerte carácter. Nadie me sacaría de su casa. Estuve con los Rule dos semestres. Fue la primera vez que terminé un año en la misma escuela, en el colegio franco-inglés. Los dos jóvenes hermanos de Lucha estaban en el último año de prepa y me acompañaban de ida y vuelta. Eran mis guardaespaldas. ¿Algún recuerdo especial de esa larga estancia? Sí, una travesura. Vivía en la casa un viejito malhumorado, creo que era un tío, que roncaba. Los jóvenes Rule dormían en el cuarto junto a él y decían que hasta las ventanas resonaban con los ronquidos. En la noche dejaba la dentadura postiza en un vaso de agua. Me convencieron de que me robara sus dientes. Cuando estaba en su cuarto, el viejito me despertó, así que salí corriendo y escondí la dentadura en una maceta. Se me olvidó en cuál y jamás los encontraron. ¿Creías que tu mamá iba a regresar? Me había escrito que vendría por mí en cuanto pudiera. Nunca me mentía. ¿Cuándo llegó? Creo que fue en noviembre. Recuerdo que mi mamá apenas saludó a todos, les dio las gracias a la señora Rule, empacó rápido y nos fuimos. En aquel entonces Mario era socio de una pequeña línea aérea que volaba a Acapulco. Un amigo piloto nos llevó a Tampico y en el aeropuerto nos recibió un amigo de mi mamá, creo que un exgobernador. El señor nos llevó en su yate a Tuxpan, su rancho, donde nos iba a esconder, quedaba cerca. Ahí nos esperaba un caballerango con caballos. Mi mamá montaba muy bien, pero yo solo había montado unas cuantas veces cuando iba a visitar a mis primos Gargollo en su hacienda de Echegaray. Nunca me has hablado de Echegaray. Era enorme, abarcaba todo lo que es hoy el fraccionamiento de Echegaray. Éramos 4 chiquillos de casi la misma edad, las cuatas Paulina y Margarita, Gorgollo de mi edad y Manuel, un par de años menos. Corría un canal por el rancho y los chicos tenían un barco en el que remábamos por todo el canal. Regresemos al rancho de Tuxpan. Ibas a caballo. Ya anochecía. De repente mi caballo se alzó en el aire y con dificultad me quedé montado. El caballerango me preguntó si había escuchado un grito y me dijo que había espectros en ese bosque que rodeaba la hacienda. Esa noche no dormí. Oía a los espectros gritando. ¿Cuánto tiempo se quedaron en ese rancho? No mucho. Unos días, quizá una semana. Regresamos a Tampico, donde tomamos el tren a Nueva Orleans. Ahí nos hospedamos con una señora conocida de mamá.
Era la madre de un buen amigo de mi tío Mario. Había sido su compañero de la Universidad de Princeton. Habrán sido como 2 semanas desde que salieron de México, más o menos. De Nueva Orleans, tomamos un autobús al puerto de Galveston, Texas, para embarcar rumbo a Francia. Era un buque de carga francés, de nombre La Salle, que tenía cupo para unos cuantos pasajeros. Había otra familia con niños y pronto nos hicimos amigos. Como era una larga travesía, los marineros nos construyeron una alberca con unas tablas de madera y lona, y esa fue nuestra diversión. Estamos hablando del año de 1930. ¿Cuántos días hicieron a Francia? El primer puerto donde paramos fue Cuba. Serían como 3 días para llegar y 2 de estancia. De ahí seguimos a las Islas Canarias, como 5 días de viaje y 2 de estancia. Finalmente 2 o 3 días a la Ebre. Con esas paradas calculo que el viaje duró 2 semanas, y de ahí se abordaba el tren que conducía de Le Havre a París. ¿Sabías a qué iban o dónde vivirían? No, siempre me dejaba llevar. Nunca había sentido que tenía una casa fija. Estaba acostumbrado a las idas y venidas de mi mamá, y como entraba y salía de escuelas, no había hecho buenos amigos a quien extrañar. Mi mejor amigo era el chofer, Ignacio. Donde estuviera mi mamá, era mi casa. Se quedaron en París algún tiempo, ¿verdad? Quizá un mes. Lo que más recuerdo es que mi mamá me llevó a una gran exposición de autos. Siempre me habían interesado los coches. Pude identificar muchos. Un Hudson como el que tenía mi abuelo en la casa de héroes, un Daimler semejante al de medidas especiales que pidió mi abuelo para esa larga estancia en Europa de 1923 a 1926, el Duesberg de mi tío Pepe, un Chrysler y un Lasalle, como los que mi mamá le compró a Mario, y nuestro gran Cadillac de 7 pasajeros, con Ignacio vestido con todo y cachucha. Mi mamá andaba en ese coche por toda la Ciudad de México. Todo el mundo conocía su Cadillac azul. ¿Algún otro recuerdo de París, además de la expo de autos? Hacía frío. Mi mamá tuvo que comprarme botas y un abrigo. Nos quedamos en París para la Navidad. Mi regalo era un tren eléctrico. Lo abrí en el hotel y me picaban las ganas de llegar a un lugar donde lo pudiera armar bien. ¿Dónde lo pudiste armar? Sobre el pequeño tapete de nuestro cuarto en Burdeos. Lo armaba y lo desarmaba. Ese tren era una miniatura maravillosa. Tenía 2 carros de pasajeros tipo Pullman, algunos carros de carga y una máquina tipo vapor. Además, mi mamá me había regalado un modelo de una máquina que hacía vapor. Esa maquinita fue una de las pocas cosas que llegaron conmigo cuando regresé a México después de la guerra. Se lo regalé a mi hijo Monty. Ah, esa es la maquinita que tiene en el entrepaño de su cuarto. Me dijo que es uno de sus tesoros. Esa misma. Sabía que mi madre había pedido dinero prestado para comprarme el tren y la máquina de vapor, y todavía me llevó a cenar en uno de los más caros restaurantes de París para celebrar esa Navidad de 1930. Y salieron para Burdeos poco después. Correcto. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá? Fue la mañana del 10 de febrero. Me dijo que había llegado a Vasconcelos y se iban a ver en París. Se vistió temprano, se llevó una carpeta de papeles, y me dijo que regresaría en un par de días. No fue extraño.
se había ido a París en otras ocasiones. ¿Qué opinabas de Vasconcelos? Lo habías conocido durante la campaña, ¿verdad? Sí. Mi mamá me llevó con ellos 2 veces, a Toluca y a Puebla. Vasconcelos me caía bien. Era muy amable conmigo. Recuerdo que un gran gentío llenaba la plaza donde él hablaba. Yo sabía que la derrota de Vasconcelos había afectado mucho a mi mamá. Cuando regresó de la campaña del norte, me preguntó qué tanto me gustaría ser el hijo del presidente de México, pero yo no podía decir nada a nadie. Era un secreto. Después de la campaña, lo volviste a ver solo una vez. El hijo del embajador de Colombia jugaba béisbol con Monte en el equipo de las ligas menores que yo dirigía en el año de 1958. Su esposa nunca faltaba a los juegos. Cuando supo que yo era hijo de Antonieta, me dijo que Vasconcelos era un buen amigo. Me invitó a una reunión en la embajada donde iba a estar él. Acepté. Cuando entré a la sala, lo vi sentado en un sillón, algo apartado de los demás. Me acerqué y me presenté. Soy el hijo de Antonieta, le dije. Se levantó, me abrazó, vi lágrimas en sus ojos, charlamos un poco y me invitó a visitarlo en la Biblioteca Nacional de México, que quedaba en la Ciudadela, de la que era director. Tengo mucho que quisiera decirte, me dijo. Acepté la cita. ¿Y qué fue lo que te dijo? No fui. ¿Por qué? No sé. Cuando llegó la hora, decidí no ir. Él murió unos meses después. Regresemos a Burdeos. ¿Qué pensaste cuando pasaron varios días y no llegó tu mamá? Me preocupó un poco. Siempre me avisaba por teléfono o telegrama si no iba a llegar cuando me había dicho. La noche del 11 de febrero desperté como a las 2 de la mañana, creyendo oír la voz de mi mamá. Pensé que ya había regresado. Prendí la luz y vi que no había nadie. Se me soltaron las lágrimas. En ese momento sentí que mi madre había muerto. Un par de días después llegó el señor Martínez del Campo, de la Embajada de México, enviado por el cónsul Arturo Paní. Dijo que venía por mí porque mi mamá se había enfermado y estaba en un sanatorio en París. Me dijo que me iba a quedar en casa con su familia unos días mientras mi mamá se mejoraba. Otra vez me dejé llevar. Me quedé con los Martínez del Campo 1 o 2 semanas. Y las cosas de tu mamá, su máquina, sus papeles, su ropa y la tuya, creo que mandaron por ellas unos días después. Los han de haber enviado a Amelia o a mi padre, no sé. ¿Qué te dijeron de tu mamá en París? Que estaba muy enferma, que yo no la podía ver. Sabía que estaba muy delgada y padecía de dolores de cabeza. No se había sentido bien en meses. Estaba preocupada porque no le había llegado dinero. ¿Qué más pensar? Lo acepté. El señor Martínez del Campo y su esposa se portaron muy amables y cariñosos conmigo. Tenían 2 hijas como de mi edad que me llevaban a pasear. Había pasado un buen rato cuando el señor me dijo que me iba a embarcar a Nueva York, que mi padre había aceptado recibirme y tenerme con él una temporada hasta que mi mamá se aliviara. Después ella iría por mí y decidiría si deberíamos irnos a México o volver a Francia. Aceptaste embarcarte lejos de ella sin despedirte. Me dijeron que el doctor no me permitía a mí ni a nadie verla, pero que ella le había pedido a mi padre que me tuviera con él un tiempo. Como siempre, en decisiones de mi mamá
me dejé llevar. No te dio miedo cruzar el océano solo, de ninguna manera. Me gustó mucho. El barco se llamaba Lafayette. Era nuevo, moderno, rápido y grande. Yo fui el estrella entre los chicos. Tenía mi propia cabina y viajaba solo. Bueno, casi. Una pareja, amigos de los Panini, venían a bordo y se habían comprometido a encargarse de mí, pero casi nunca estuve con ellos. Me divertí muchísimo en esa cruzada. ¿Pensaste alguna vez cómo te ibas a sentir con tu papá? Sí, pero a los 11 años tú no tomas tus propias decisiones, obedeces y te dices, así son las cosas. El pleito era entre mi madre y mi padre, no era mío. Siempre sentí que mi padre me quería. La verdad es que toda mi vida he estado rodeado de gente que me ha tratado bien, que me ha querido. Creo que tengo un ángel que me protege y sé que Dios me ha dirigido el paso. Cuando desembarqué en la playa de Normandía, el día de, ni siquiera me mojé las botas. ¿Cómo te fue con tu papá en Nueva York? ¿Hablaban en inglés? Hablamos en español. Él lo dominaba muy bien. El inglés era mi peor idioma. Lo hablaba apenas un poco mejor que el alemán que mi mamá me hizo estudiar por una temporada. Coincidía que mi padre había ido a Nueva York para un curso de entrenamiento con la compañía Vacuum of Company, además de ser uno de los más importantes productores de petróleo en México. También vendía productos como grasas y lubricantes. Su cliente número uno era la compañía de Luz y Fuerza, y los accionistas principales eran los canadienses. Mi padre era el representante en México de la compañía comercial Vacuum, que vendía esos productos bajo el nombre de Mobil Oil. En 1938, cuando vio que la expropiación era inminente, mi padre cambió la cédula, es decir, el permiso de operar, a nombre de compañía comercial Vacuum. Esto permitió que Vacuum Oil Company siguiera vendiendo sus grasas y lubricantes, y además podía importar otros productos para vender. Sigamos con tu estancia en Nueva York. Mi padre tenía muchos amigos en Nueva York. Como estaba en un curso, me inscribió en una escuela internado en Long Island, cerca de la casa de uno de los ejecutivos, el señor Sheldon Butler, que vivía con su esposa. Ellos me llevaban en su velero y me enseñaban a abrir almejas, aunque al tratar de probar una ya abierta en su concha la vi moverse. Casi vomité. ¿Te gustan ahora? Prefiero los ostiones. Cuando mamá me sirvió ostiones de chico, los eché abajo de la mesa y fingí comerlos. Pero lo peor fue un plato de sesos. Mi mamá insistió en que era importante para alimentar la inteligencia. Creo que ella estaba en una de sus épocas culinarias recomendadas por un yogi. Miré el plato y me parecía que esos sesos acababan de ser extraídos de un cráneo. Cuando tu papá terminó su curso, ¿qué hicieron? Fuimos a pasear por Nueva York. Yo estaba fascinado con todo. Unos días después me dijo que le urgía regresar a México. Esperé que me dijera que ya me había comprado un boleto para ir en el tren con él, pero no fue así. Me explicó que él vivía en un club y no me podía cuidar como quisiera. Había hablado con su hermana, mi tía Grace. Ella y su esposo habían aceptado que yo viviera con ellos y su familia en un lugar cerca de Chicago. Te prometo que te va a gustar, me aseguró. Es un lugar hermoso que se llama Highland Park, cerca del lago Michigan. 2 años después, cuando ya me había dicho que mi padre se suicidó,
me confesó que no me había llevado a México porque el drama de la muerte de mi madre había sido la fuente de un chisme en todos lados y no quería que yo fuera señalado como el hijo de Antonieta, provocándome dolor. Ahora lo entiendo. Al enterarme de que no te había llevado a México con él, estaba muy molesta. ¿Cuándo saliste para Chicago? Me quedé en la escuela de Long Island hasta que cerró para las vacaciones de verano. La siguiente semana, la señora Butler me llevó a la estación del tren en Nueva York y se percató de que yo estuviera bien acomodado, con mi maleta bien colocada y mi boleto en el bolsillo. Le pidió al conductor que me cuidara. Otra vez el destino jugaba con tu futuro. El tren era el famoso 20th Century Limited, el tren rápido que iba de Nueva York a Chicago. Yo pasaría la noche en el tren. Me fascinó saber que mi asiento se convirtió en una cama. A las 12 el conductor vino por mí para llevarme al carro comedor. Me sentí como un príncipe. Además, causé mucha tensión. Me había vestido con mi ropa de Francia. Traía unos pantalones abombados que se abrochaban debajo de la rodilla, calcetines largos, zapatos bien boleados, una camisa con botones, un saco y una boina. Con razón llamabas tanto la atención. Te preocupaba el ir a vivir con una familia que no conocías. Sabía que mi tío era un doctor y que tenía 2 hijos, una hija como de 19 años y uno como de 16. Mi mamá los conocía y hablaba muy bien de ellos. Inclusive había consultado por correo con mi tío cuando supo que estaba embarazada. Mi tía Grace había guardado la carta. Parecía que se había mantenido en contacto. Además, yo siempre llevaba colgada de mi cuello la medalla de San Antonio de Padua que me protegía. Me la había regalado mi mamá. Cuando llegaron a Chicago, ¿quién te recibió? Mi tía Grace. ¿La reconociste? Ella me reconoció a mí. Me abrazó, me aseguró que le daba mucho gusto que yo fuera a vivir con ellos y me dijo que antes de ir a casa iríamos de compras. Me llevó a Sears Roebuck, el gran almacén en Chicago. Salí de esa tienda vestido de shorts, camiseta, calcetines, tenis y cargando 3 bolsas de ropa. ¿Cómo te recibieron tus primos? Mi primo Lee me cayó bien de inmediato. Era alto, güero, tipo atleta, guapo y con una sonrisa contagiosa. Mi tía me presentó con la cocinera, una suiza, su esposo, el chofer y mozo. Luego Lee me ayudó a instalarme en una espaciosa recámara arriba que yo compartiría con él. Mi prima también Grace llegó al rato. Se acababa de recibir de high school y en septiembre iba a entrar en una universidad para mujeres en California. ¿Qué te parecía este nuevo hogar? Era una casa grande y bonita, con un jardín abierto a la calle. Nunca había visto una casa sin muros y reja. Todas eran así, abiertas. Lee me llevó a conocer al lago Michigan, que quedaba a 2 cuadras. Era inmenso. Estaba lleno de barcos de todos los tamaños y Lee me dijo que me enseñaría a ir con él en las competencias de velero para jóvenes que organizaban los fines de semana. Mi tío también, llamado Lee, llegó al hospital en Chicago donde atendía a sus pacientes a la hora de comer. En la casa de mis tíos Gatwood, la comida principal era a las 6:30 de la tarde.
¿Le preguntaste a tu tío si había noticias de tu mamá? No me acuerdo. Viviste con tus tíos 5 años, ¿verdad? Sí, 5 años muy felices. Mi vida dio un giro completo. Ya no era Toñito ni Chacho. Ahora era simplemente Donald Blair. ¿Cómo te recibieron en la escuela? Con interés, curiosidad por saber de dónde venía. Había otros niños extranjeros, bien recibidos todos. Los niños estadounidenses me caían muy bien. Te incluían, te hablaban, te invitaban para jugar. Por no haber cumplido los requisitos, me atrasaron 2 años. Para el segundo semestre me adelantaron. Siempre estuve un año atrás. Entonces, desde un principio, ¿te gustó la escuela? Sí, era la mejor primaria pública en todo Highland Park. El Place Grammar School. No quedaba lejos de la casa, así que caminaba con mis amigos o iba en bicicleta. Cuando entré a la secundaria, me eligieron presidente de mi clase. ¡Qué orgullo! ¿Y tu mamá la extrañabas? Un poco al principio, pero la fui borrando de mi mente. Mi padre vino a pasar la primera Navidad con nosotros, es decir, en diciembre de 1931. En esa visita me dijo que mi mamá había muerto. Francamente, en mis entrañas yo ya lo sabía. La siguiente Navidad mi papá llegó con una nueva esposa, Marian Bailey, una linda señora estadounidense que había conocido en México. Ella había vivido muchos años en París y en Centroamérica. Hablaba bien el francés y el español. Siempre me trató con cariño. El verano lo pasé con ellos en México. Fue entonces que mi papá me dijo la verdad. Mi mamá no había muerto en un sanatorio, como me habían dicho. Se había suicidado. ¿Y cómo fue tu reacción? De enojo, porque me había dejado solo. ¿Era que no me quería? Es difícil entender el suicidio. ¿Viste a tus primos en México? Poco. Mi papá me prohibió hablar del suicidio de mi madre. No quería que mis primos lo supieran y lo respeté. Además, desde que salí de la casa de la señora Rule, ninguno me había escrito, ni siquiera tía Amelia o mi abuela, como si un hoyo me hubiera tragado. Cada verano nos veíamos un poco más, pero nunca hablamos de mi mamá. Regresemos a Highland Park. ¿Cuáles son tus recuerdos principales de los 5 años? Son tantos. Sentí una libertad que no conocía. Aunque mi tía no era como las mexicanas que te daban besitos, siempre fue muy buena conmigo. Había reglas, pero también podías expresar tu punto de vista. Un verano, Lee y yo construimos un velero. Qué orgullo cuando lo sacamos al lago y pasó la prueba de las olas. Un simpático mozo negro, que también era chofer, me enseñó a manejar. Me enlisté en los Boy Scouts y en el último campamento me otorgaron el Orden of the Arm, el honor más alto que nunca se había ganado. Lee contó sus años ahí. De chico iba con toda la bola de chamacos a las casas de los vecinos para hacer nuestras travesuras en Halloween, y en la Navidad, cuando nevaba, cantaba los Christmas carols. Formé parte de la banda musical de la secundaria. Primero tocaba el clarinete y después el saxofón. Era desentonado con ambos, pero sabía marchar. Todos los domingos iba a la iglesia de la Ciencia Cristiana y los Gatewood me llevaban con mi papá a la iglesia presbiteriana. Viajes a los museos y a la Gran Feria Mundial de Chicago en 1934. 2 primos un poco más chicos que yo también llegaron con los tíos Gatwood cuando su madre,
La hermana menor de la tía Grace murió repentinamente. Se quedaron como un año mientras el padre se fue a Cuba por su nuevo trabajo con la Ford. Mi tía Grace era un ángel. Años después, cuando murió mi madrastra, fue la tía Grace quien se encargó de los dos chicos que papá y Marian habían adoptado. Me alegra mucho que me tocara conocerla. Cuando ingresaste a Principia, el internado de San Luis, Missouri, el verano que terminé mi primer año de high school en Highland Park, mi padre y Marian me llevaron a conocer la escuela. Yo ya era el único que quedaba en la casa de los tíos. El campus me gustó mucho, también la idea de ser independiente, pues tenía 16 años y era tiempo. En septiembre de 1936 ingresé a Principia. Otra experiencia interesante y feliz. Tuve buenos compañeros de cuarto. Uno de ellos era de Filipinas y regresó a casa justo cuando los japoneses invadieron su país. Fue prisionero durante la guerra. Había algunos estudiantes de Europa también, uno de Japón. Principia tenía excelentes profesores, muchas actividades, deportes, bailes, actuación, canto, en coro. Me gustó mucho que decidí seguir a la universidad, que tenía un campus bellísimo a la orilla del río Mississippi. En 1941, la vida de Don dio otro giro completo. Hitler se había apoderado de casi toda Europa y solo quedaba Inglaterra para defenderse en su propia isla. Estados Unidos decidió establecer el draft, preparándose con una armada lista para ayudar a Inglaterra, si fuera necesario. Todos los jóvenes a partir de los 18 años de edad se volvían conscriptos. Los Estados Unidos ya estaban mandando armamento y muchos jóvenes americanos habían ido de voluntarios. ¿Por qué y cómo entraste al ejército? Yo tenía pasaporte inglés y mexicano. Quería ser estadounidense. Mis amigos ingleses de México ya estaban peleando en la guerra. Tenía el sueño de ser piloto. Sabía que si me enlistaba como voluntario para la primera llamada, mis esperanzas de ser estadounidense se iban a realizar. Y así fue. Después de ese verano en México, me reporté al centro de enlistamiento en San Antonio, Texas, y de ahí fui a Oklahoma para ingresar al ejército. Tuve la buenísima suerte de que el doctor que me examinó me dijo que no me recomendaba para la infantería porque tenía pie plano y no era apto para caminar largas marchas. Ingresé en la artillería. Viene el bombardeo japonés de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y el gobierno de Estados Unidos declara la guerra contra Japón y Alemania. Se anunció que todos los extranjeros que se encontraban en el ejército podían retirarse y regresar a su país de origen o podían optar por quedarse en las Fuerzas Armadas y recibir la ciudadanía estadounidense de inmediato, justo lo que estaba buscando. Con mis estudios universitarios podía ser oficial. Nos llamaron los 90 Day Wonders, 90 días de intenso entrenamiento y te convertías en teniente. Otro gran golpe de suerte. La artillería había proyectado un nuevo puesto, observadores aéreos que podían volar debajo del radar enemigo y por radio avisar la posición exacta de los cañones alemanes escondidos. Me apunté y en 6 semanas más era piloto. Mi avión era como un juguete, un Piper Cub. La única defensa que tenía era la pistola que llevaba el piloto. Volábamos 2 personas.
yo como piloto y en el asiento trasero el sargento que manejaba el radio. Esa avioneta resultó esencial en muchas batallas. Podía despegar y aterrizar en casi cualquier lugar plano. Me ofrecieron quedarme en los Estados Unidos como instructor o salir en la próxima embarcación para África. Escogí África. Voy a hablar con tu esposa. Sé que nunca has querido hablar de tus hazañas en la guerra. Voy a hablar como tu esposa. Sé que nunca has querido hablar de tus hazañas en la guerra, pero debes sentirte afortunado por haber estado en un grupo elite que era parte de la primera división de artillería, la más renombrada en toda la historia de los Estados Unidos. Tenías un jeep con chofer, nunca faltaba qué comer ni una casa improvisada como cuartel donde al avanzar encontraras una cama donde dormir. Hablabas francés y entendías alemán. Más afortunado aún, te habías salvado de la infantería. Estuviste en el ejército del general Patton en África, desde donde partieron a la invasión de Sicilia. Me dijiste que a veces tenías que aterrizar en una pista un poco empinada, pues Sicilia es muy montañosa. Cuando se rindió Mussolini, te mandaron a Inglaterra a prepararte para el gran desembarco de Normandía. Ese día de nublado y medio tormentoso, llegaste a la peor de las playas, Omaha, sin mojarte los pies. Cruzaste la playa sin que te rozara una sola bala. Llegaste a la cima del cerro, comiste una lata de jamón, escarbaste un agujero, Fox Ole, para dormir, y a la siguiente mañana llegó tu avión con un camión de transporte con las alas desmontadas. Tu Piper Q fue el primer avión de los aliados que despegó del suelo francés. Estuviste en las más importantes batallas de Europa hasta que Hitler se suicidó y Alemania se rindió. Tienes 4 medallas, 2 de ellas son las segundas de más importancia que otorga el ejército de Estados Unidos, solo detrás de Purple Hearts, un reconocimiento póstumo. También tienes la medalla del general de Gaulle por la liberación de Francia. Ya, no fui ningún héroe. Simplemente hice lo que tuve que hacer con el respaldo de la fuerza aérea más poderosa que había. Después del día D, los alemanes fueron una fuerza de defensa en lugar de una de avance. Perdieron todo lo conquistado. En Inglaterra conociste a Jean, una bonita chica inglesa, también de uniforme. ¿Cuánto tiempo se trataron? Lo que duró el entrenamiento. Algunos de mis compañeros se habían casado con inglesas que resultaron viudas. Le prometí a Jean que cuando la guerra terminara y si yo estuviera vivo, iría por ella a Inglaterra y nos casaríamos. No quería dejar una viuda. Y así fue. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, me dieron 2 semanas de licencia. Nos casamos y regresé a mi base en Alemania, ya con el rango de capitán. Pronto recibí órdenes para regresar a los Estados Unidos para preparar la invasión de Japón. Afortunadamente los japoneses se rindieron en agosto. En cuanto le dieron de alta, recibí a Jen en Nueva York y pronto fuimos a México, donde mi padre tenía un trabajo esperándome. El resto lo sabes. Tuvimos 3 lindos hijos, pero el matrimonio no iba bien. Nos divorciamos y poco después Jen se murió.
tu vida tomó otro giro completo. Esa chiquilla pelirroja que conocía a tu perro regresó a México, prometiéndose nunca volver a casarse. Conoció al niño que correteaba el perro y en 6 meses se casaron, formando una lindísima familia con 4 hijos y 2 perros. El niño retomó su ciudadanía mexicana. Hoy la familia Blair incluye 9 nietos y 10 bisnietos. En el 2011 celebramos 50 años de casados. A principios de marzo del 2007 llegó Don para comer y apenas sentado a la mesa me dijo que quería ir a París. Qué bueno, le dije. Iremos en mayo, cuando el clima es tan bonito. No, quiero ir la semana entrante. Me quedé mirándola. Tiene que ver con tu mamá, ¿verdad? Él estaba en un curso sobre el perdón, así que todo cobraba sentido. Sí, quiero ir a Nostradam, el último lugar donde estuvo viva, y decirle que la perdono, que ahora reconozco la gran mujer que fue y lo importante que fueron todos esos proyectos que ella inició, que México la reconoce como la promotora de la cultura moderna. Quiero decirle que la entiendo, la quiero y estoy orgulloso de ser su hijo. Tú me hiciste conocer la mujer que fue mi madre con tu libro. Me besó. El siguiente lunes estábamos en París. A pesar del frío y la lluvia, fuimos a Nostradam. Dejé a Don sentado solo. Cuando se paró para que nos fuéramos, sentí que de alguna forma ahora estaba Antonieta libre de esa culpa que quizá le pesaba, el abandono de su hijo, y que su hijo ahora solo sentía el amor de su madre en su corazón. Agradecimientos, mi profundo agradecimiento a todas las personas que compartieron conmigo anécdotas, experiencias y algunos escritos de Antonieta. Donar Blair Rivas Mercado, Alberto Blair, Alicia Rivas Mercado de Gargollo, Amelia Rivas Mercado de Goters, Lucha Rull de Rivas Mercado, Luis Gargollo, Andrés Genestrosa, Gerald Raúl Madero, Lupe Marín, Mauricio Magdaleno, Juan Ocotman, Judith Castellanos, de Van Bauren, Lupe Rivera, Malú Cabrera de Bloch. Asimismo, mi reconocimiento a un sinnúmero de personas que vivieron durante las primeras 3 décadas del siglo, a las cuales entrevisté. Las siguientes obras me fueron de consulta invaluables: Ulises Criollo y el Proconsulado de José Vasconcelos, y 87 cartas de amor de Antonieta Rivas Mercado, edición de Isaac Rojas Rosillo. Bueno, aquí concluimos el libro de A la sombra del ángel, que en sí es la historia de Antonieta Rivas Mercado. Bueno, por hoy terminamos, concluimos este libro. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.